La atalaya para la semana del 17 al 23 de mayo. Respuestas al artículo de estudio de esta semana con el tema ¿Cómo fortalecernos al leer la Biblia? El texto temático es Romanos 15:5. Dios da aguante. Párrafo 1. ¿A qué tipo de pruebas nos enfrentamos los siervos de Jehová? Son muchas las pruebas, son muy diversas. Burlas en la escuela, presiones en el trabajo, críticas de familiares, roces con hermanos espirituales, etc. Son muchas pruebas, de las cuales muchas nos hacen sentir dolor. Esto ya lo decía Santiago 3:2 cuando dice que todos tropezamos muchas veces, pero no por ello vamos a tirar la toalla y siempre confiaremos en Jehová. Párrafo 2. Según Romanos 15:4, ¿qué efecto puede tener en nosotros la lectura de la palabra de Dios? Como vemos en Romanos 15:4, nos genera esperanza porque cultivamos aguante y nos da consuelo. Esto es porque todas las cosas que fueron escritas han sido para nuestra enseñanza. Todo proviene de Dios en su inmensa sabiduría para que aprendamos de ello y nos sobrepongamos a todo lo que tenga que venir siendo fieles a Dios. Es por ello, por lo que dice Romanos 15:4, que para sacarle el máximo provecho a todo este conocimiento espiritual, debemos ir más allá de leer la Biblia. Debemos orar antes de estudiarla para que Dios nos ayude a comprenderla. Luego imaginemos las situaciones y meditemos en las decisiones que se tomaron y cómo Jehová puso su mano sobre ello. De esta forma sabremos cómo aplicar lo que estudiamos en nuestro día a día. Párrafo 3. Antes de empezar a leer la Biblia, ¿qué deberíamos hacer y por qué? Antes de comenzar debemos hacer una oración para que Jehová nos ayude y disponga nuestro corazón de forma que su palabra, la Biblia, tenga el efecto adecuado en nuestro interior. Sepamos reflexionar, meditar y ver los aspectos prácticos de su palabra a las situaciones que enfrentamos en nuestra vida cotidiana. La Biblia es muy extensa, con mucho conocimiento y muchos consejos y ayudas. Orando a Jehová veremos cómo su palabra nos guía hacia aquellos principios y valores bíblicos que nos hace falta en este justo momento para fortalecer nuestra fe o encontrar el consuelo que buscábamos. Tal como oramos en las salidas al ministerio antes de predicar o de un curso bíblico para que la palabra de Dios cale en el corazón de las personas, igual debemos hacer con nosotros mismos como se ve en la imagen. Así nuestro estudio de la Biblia será mucho más provechoso en todos los sentidos. Párrafo 4. ¿Qué puede ayudarnos a darle vida a un relato bíblico? La imaginación es un recurso visual muy potente si lo usamos bien. El trasladarnos al tiempo atrás de estos siervos y ponernos en su piel, podremos sentir de primera mano sus problemas y dificultades, y esto nos hará ver que no son tan diferentes a los que tenemos hoy día, y podremos sentir la intensidad de los sentimientos de estos siervos en esos momentos, lo que nos ayudará a saber cómo manejar los nuestros hoy día. Cuando leemos un relato bíblico, tenemos que ponernos en su situación histórica, analizar por lo que estaban pasando personal y familiarmente. Así veremos la importancia y dificultad de las decisiones que tomaron bajo la presión a la que estaban sometidas y cómo se ve la mano de Jehová en cada situación. Esto nos hará ver que nuestra vida no es muy diferente y enfrentamos las mismas presiones o incluso en la antigüedad eran mayores. Párrafo 5. ¿Qué es meditar y qué nos ayudará a hacerlo? Estamos meditando cuando no solo leemos, sino que reflexionamos en ello y pensamos situaciones que nos han ocurrido, que están ocurriendo o nos ocurrirá y visualizamos cómo poner en práctica esto que leemos. De esta forma, comprenderemos en mayor medida qué es lo que Jehová nos quiere transmitir con este ejemplo de sus siervos fieles o personas de la Biblia y sus vivencias. Si meditamos de esta forma, esto nos ayudará a estar preparados e incluso a evitar muchas situaciones que nos hagan tropezar. Nos ayudará a estar más fuertes espiritualmente y mejor preparados ante cualquier prueba que este sistema nos pueda presentar. Párrafo 6. ¿Por qué debemos aplicar lo que aprendemos? Porque si así lo hacemos tendremos una sólida base espiritual a prueba de todo tipo de terremotos que puedan poner en peligro nuestra fe. Si no lo hacemos, nuestra casa espiritual estará construida sobre arena, como dijo Jesús, y ante cualquier temblor, por muy pequeño que sea la prueba, caerá todo nuestro esfuerzo y tropezaremos. Si aplicamos lo que aprendemos, venga lo que venga, nos mantendremos fieles en nuestra adoración a Dios. Tal como en el trabajo la experiencia es un grado, o en la escuela o cualquier cosa nueva que queremos hacer nos enfrentamos contra una curva de aprendizaje,
Si nuestra curva de aprendizaje en la verdad es lo suficientemente alta y robusta, tendremos conocimiento, una maestría en todo tipo de situaciones, que llevará a tomar mejores decisiones en la vida, fortalecer nuestra fe y ayudar a los demás a hacerlo también, siendo felices en esta labor como vemos en la imagen. El primer subtítulo es ¿qué podemos aprender del rey David? El primero de los ejemplos. El párrafo 7. ¿Qué relato bíblico analizaremos? Analizaremos un relato bíblico de traición de un hijo contra su propio padre, al que intentó quitarle el reino. Es uno de los hijos del rey David, Absalón. Párrafo 8. ¿Qué podemos hacer para que Jehová nos ayude? La oración es el medio que Jehová nos ha regalado para hablar con Él. Es por ello que usemos la oración para estrechar nuestra amistad con Jehová y contémosle de manera específica absolutamente todo, cómo nos sentimos y qué necesitamos. Sin duda Dios nos dará los principios bíblicos necesarios para guiarnos en nuestras decisiones. Párrafo 9. ¿Cómo resumiría el relato de David y Absalón? Este relato desde la imaginación, poniéndonos en su lugar, en esas circunstancias, en aquel tiempo, lo podemos resumir en traición y dolor profundo. Una persona lleva tiempo conspirando contra ti, para derrocarte y matarte, quitarte el trono para lo que ha tenido que traicionar amigos íntimos, y resulta que es tu propio hijo, que te quiere quitar la vida cuando más débil estás. Situación nada fácil para David, quien vio la mano de Jehová cuando Absalón fue derrotado. Párrafo 10. ¿Qué podría haber hecho el rey David? No solo David se habrá sentido profundamente traicionado por lo que estaba sintiendo sobre su hijo y con su posterior muerte, que seguía siendo hijo suyo, en Aitofel también confiaba y le traicionó, y podían haber sido muchos más en los que podría haberles confiado. Pero David no huyó ni se dio por vencido, aun con las difíciles circunstancias siguió luchando. Párrafo 11. ¿Qué hizo el rey David en esa difícil situación? David, lo cual es muy difícil en esa situación, no se dejó llevar por las muchas sensaciones y sentimientos negativos que tenía, sino que meditó y puso a Jehová en todas sus decisiones pidiéndole su guía y ayuda. Confió en él en todo momento y en la ayuda de sus amigos. Puso en práctica de inmediato toda esta ayuda por muy dolido que pudiera estar. Párrafo 12. ¿Cómo ayudó Jehová a David? Jehová sostuvo en todo momento a David cuando más fuerzas necesitaba. Además, bendijo las decisiones que David tomó y le apoyó con amigos leales en los que podía confiar que lucharon para protegerlo en todo momento. La mano de justicia de Jehová estuvo sobre David en todo momento protegiéndolo. Párrafo 13. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de David si alguien nos hiere? Aplicando la guía y conocimiento bíblico de inmediato a todas las decisiones y acciones que hagamos. De esta forma, primará la guía de Jehová ante decisiones precipitadas humanas. Nos llevará a resolver las cosas de forma cristiana, anteponiendo a Jehová antes que a nuestros resentimientos hacia algo o una persona. Las diferencias, si se solucionan, se hará hablando cordialmente como leímos en Mateo 18 del 15 al 17. Pasamos al siguiente ejemplo. ¿Qué podemos aprender de Pablo? El párrafo 14. ¿En qué situaciones puede animarnos leer 2 Timoteos 1, 12 al 16 y 4, 6 al 11 y 17 al 22? Estas palabras las escribió Pablo estando en prisión. Es por ello que nos ayudará mucho por su significado impregnado en situaciones muy difíciles como cuando nuestra familia se opone a nuestro servicio a Jehová o cuando la obra está restringida, prohibida o incluso en prisión como le ocurrió a Pablo. Párrafo 15. ¿Qué podemos pedirle a Jehová? Por medio de la oración podemos pedirle a Dios que nos ayude a encontrar pruebas a las que se enfrentó Pablo para que nos guíe en la resolución y los pasos que tenemos que dar por nuestra difícil situación, que puede asemejarse mucho a lo que sufrió Pablo. El 16. ¿Cuál era la situación de Pablo? Imaginarnos en prisión es muy difícil. Así estuvo Pablo. Le han privado totalmente de su libertad. Algunos de sus compañeros lo han abandonado y está agotado. Su vida dio un cambio total en todos los sentidos de un momento a otro. Pablo se adapta a las circunstancias y se concentró en lo que podía hacer ahora, en lugar de lo que ya no podía hacer. Párrafo 17. ¿Qué podría haber hecho Pablo? Pablo podría haber pensado mucho en por qué se encontraba ahora en esta situación.
¿Qué podía haber evitado o estar resentido de decisiones o de confiar en personas equivocadas? En lugar de vivir del pasado, se centró siempre en dar lo mejor de él, aun cuando su situación había cambiado totalmente. Convirtió esa situación de privación de su libertad en una oportunidad de testimonio y ejemplo de confianza plena y fidelidad a Jehová. Párrafo 18. ¿Qué actitud tuvo Pablo? Esta actitud positiva que mantuvo Pablo se debió a que meditó profundamente y puso los asuntos en manos de Jehová. Valoró las cosas buenas como sus amigos leales, agradeció todo su cariño y amor y siguió animando a la congregación. Pablo estaba completamente seguro que Jehová y Jesús lo amaban, que no había sido abandonado y que su lealtad tendría una gran bendición. Párrafo 19. ¿Cómo ayudó Jehová a Pablo? Jehová contestaba sus oraciones y le daba todo el aguante y fuerzas que necesitaba. Estuvo a su lado en todo momento, como se lee en 2 Timoteo 4:17. Y como dice este texto, por medio de él se predicaría plenamente el mensaje que sería escuchado por todas las naciones. Pablo recibiría la recompensa por la que tanto se había esforzado. Párrafo 20. ¿Cómo podemos imitar la fe que Pablo expresó en Romanos 8:38 y 39? Pablo estaba completamente seguro que no había nada que se pudiera interponer ni separarlo del amor de Dios que está en Jesús nuestro Señor. Si aplicamos lo que aprendemos en la Biblia, nuestra fe será tan robusta como la de Pablo y lo estaríamos imitando no importa qué situación se nos ponga delante. De esta forma, le estaremos dando siempre gloria y alabanza a Dios y Él nunca nos abandonará. Por lo tanto, el último subtítulo, aprendamos de otros hombres y mujeres de la Biblia, el párrafo 21, que ayudó a Aya y a Héctor a superar sus problemas. A Aya le ayudó el ejemplo de Jonás para participar en la predicación, y a Héctor le ayudó el ejemplo de Ruth para impulsarlo a aprender más de Jehová y servirle. Y es que los ejemplos de siervos fieles de la antigüedad hacia Jehová nos enseñan mucho porque muchos pasaron y se enfrentaron a pruebas y dificultades muy similares que tendremos hoy día nosotros. Párrafo 22. ¿Cómo podemos sacarle el máximo provecho a los vídeos y audios bíblicos y a la sección Ejemplos de Fe? Le sacaremos el máximo provecho si pedimos a Dios que nos ayude a encontrar lecciones prácticas para nuestra vida, y para ello, imaginemos el contexto histórico, las dificultades de este ejemplo de fe, cómo lo ayudó Jehová. Meditar en todo lo que hizo, cómo lo hizo y cómo le ayudó Jehová, nos ayudará mucho para sacar lecciones prácticas. Estos ejemplos de fe son otra herramienta de alimento espiritual que pone Dios en nuestras manos por la que estamos muy agradecidos. Y también son una herramienta para animar y apoyar a otros si los usamos bien. Y claro, si conocemos estos ejemplos y sabemos sacarle el máximo provecho práctico hoy día. Párrafo 23. ¿Qué nos promete Jehová en Isaías 41, 10 y 13? Jehová nos promete que no debemos tener miedo a nada ni a nadie, porque siempre estará con nosotros y no hay nada mayor que Jehová. Él nos dará las fuerzas que necesitamos en todo momento para superar todas las dificultades que se nos presentan. Jehová nos sostendrá. Jehová sabe en todo momento por lo que estamos pasando y lo que sentimos al respecto, qué es lo que necesitamos y cuál es la mejor manera de ayudarnos y sostenernos. Podemos tener la confianza plena de que no seremos sometidos nada más allá que no podamos soportar, porque su mano derecha es de justicia y nos protege en todo momento. Las preguntas de repaso de este artículo de estudio, ¿qué respondería la primera de ellas? Dice, ¿qué 4 pasos nos ayudarán a sacarle el máximo provecho a los ejemplos bíblicos? Para sacarle el máximo provecho a nuestra lectura de la Biblia y sus enseñanzas, debemos primero orar a Jehová para que así sea posible. Luego imaginar y trasladarnos a las diferentes enseñanzas para que nos permitan meditar en todo lo que ocurrió y nos ayude a aplicarlo en las situaciones a las que enfrentamos hoy día. La segunda pregunta, ¿qué aprendió usted de los ejemplos del rey David y del apóstol Pablo? De estos ejemplos aprendemos a poner en primer lugar siempre a Jehová en nuestro corazón y ante todas las decisiones que se nos presenten en la vida, y para ello debemos orar para pedirle su guía. Él siempre nos guiará con los principios bíblicos más adecuados y estos ejemplos de siervos fieles a Él nos ayudan mucho. Imaginar y meditar en ellos nos ayudará a aplicar su confianza y fe plena en Jehová y en que siempre está a nuestro lado. Y la última pregunta,
sobre qué personaje bíblico le gustaría estudiar más a fondo. Esto es una pregunta personal. Desde Siervos de Jah hemos hecho un análisis profundo, exhaustivo y exacto de ejemplos de siervos fieles a Jehová en la antigüedad, con lecciones prácticas para nosotros en la actualidad, como pueden ser los ejemplos de Noé, Rebeca, Raquel, Sara, Noé, Lot, Eno y muchos más. Les recomendamos visitar estas publicaciones y meditar sobre ellas. Están disponibles en www.siervosdeja.org en el apartado de biblioteca Siervos fieles a Jehová en la antigüedad. Llegamos a la conclusión del estudio de esta atalaya. A modo de resumen, recordemos lo siguiente. Son muchas las pruebas a las que se enfrenta una persona en esta vida y sistema. Una persona cristiana se enfrenta al doble de pruebas al tener que mantenerse recto a los principios y valores bíblicos. No solamente debemos estar limpios moralmente en un mundo inmoral, sino que se nos ataca por nuestras creencias, y Satanás disfruta ver si un siervo de Dios se desvía de su camino, aun cuando ya domina sobre miles de millones de personas. Le genera mucha más satisfacción ver cómo un amado siervo de Jehová peca contra Dios que el comportamiento de estos millones de sus súbditos. Es por ello que no queremos darle este gusto al diablo. Todo lo contrario, queremos ser testimonios vivos de nuestra fe a Jehová, dándole alabanza y honra que Él se merece. Es por ello que debemos construir nuestra casa, nuestra fe, nuestra vida, desde unos fundamentos bien fuertes, no sobre arena. Y para ello, podemos aprender mucho de ejemplos de siervos fieles a Jehová en la antigüedad que enfrentaron pruebas similares e incluso más difíciles. Con estos ejemplos, al igual que con todo el conocimiento bíblico de su palabra, podremos conseguir la guía necesaria para nuestras decisiones y el aguante y consuelo que necesitamos. Pero esto solo será posible si primero oramos a Dios pidiendo justamente esto, siendo específicos, contándole nuestros problemas y qué es lo que necesitamos. Con dicha oración, nos embarcaremos en la Biblia para buscar el consejo que necesitamos y para ello tenemos que hacerlo con imaginación, poniéndonos en circunstancia para poder valorar las decisiones que se tomaron entonces y cómo actuó la mano de Jehová. Al ver todos estos detalles, nos permitirá meditar. La meditación en lo que leemos y estudiamos es clave, ya que es lo que nos permite poner en práctica lo que leemos en la Biblia, lo que hicieron otros siervos fieles de la antigüedad. Nos permite extrapolar situaciones del pasado al presente y de esta forma siempre sabremos cómo debemos actuar y obrar en nuestro día a día. Y de esta forma, recordemos siempre, hermanos y hermanas, que Jehová está a nuestro lado en todo momento. Su mano derecha de justicia está sobre nosotros y siempre nos protegerá de todo tipo de situación. Si te gusta nuestro trabajo, recuerda suscribirte a nuestro canal, dejarnos un me gusta en los vídeos, compartirlos y comentar vuestra opinión. Si deseas contribuir con nuestro trabajo, únete al canal pulsando en unirme. Se lo agradecemos profundamente y con mucho amor cristiano.